¿Cómo andan, queridos amantes de la filosofía? Vamos a seguir trabajando la última parte del día de hoy con Immanuel Kant, intentando recorrer a vuelo de pájaro una de sus más grandes obras, una de las más grandes obras que nos han llegado de la historia de la filosofía, la crítica de la razón pura. Vamos a ver en las notas de clase que la crítica de la razón pura en el fondo condensa, ¿sí? Sintetiza todo el pensamiento que venimos desarrollando de Kant. No va a decir grandes cosas nuevas, pero capaz que conviene poder verlo de forma específica con los nombres que el propio Kant lo iba diciendo. No va a agregar grandes cosas, solamente va a agregar algunas cuestiones de índole más bien al final, desarrollando algo así como una conciencia trascendental o un yo pienso cartesiano que lo va a considerar como un yo trascendental. Lo vamos a ver al final, que va a ser la condición de la experiencia del ser humano, ¿no? Es la forma en que el ser humano de alguna manera posibilita la experiencia, es lo que posibilita la experiencia o la posibilidad de experimentar la realidad del ser humano. El yo trascendental como el conjunto de todas las estructuras de trascendentales o formales de conocimiento del ser humano. A lo largo de esta obra, Kant se sentará en el banquillo de los acusados a la razón a fin de poder enjuiciarla en lo relativo a los límites, veníamos diciendo hasta dónde razón podés conocer la realidad, y si ese conocimiento que al final va a poder terminar realmente alcanzando la razón, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Es valioso o no es valioso? ¿Qué nos puede decir de la realidad ese conocimiento en el fondo, no? ¿Vale la pena conocerlo o no? Por un lado, Kant entiende, a diferencia de David Hume, que sí se puede tener conocimiento de la realidad de la experiencia a través de la ciencia matemática de la naturaleza. Si bien recuerdan, Hume había caído en una suerte de empirismo más bien ligado a un escepticismo, ¿no? Lo deja bien claro el ejemplo de la bola de billar, que la bola impacta a la A, impacta a la B, pero sale con una dirección y una velocidad, pero uno, si bien en esa ocasión fue así, no sabe si siempre antes fue así, si toda pelota que impacte de esa forma va a ser así, y por lo tanto queda en una suerte de probabilidad o en un empirismo escepticista. Kant, fiel a la ciencia que se estaba desarrollando en la época, va a considerar que la ciencia matemática aplicada a la naturaleza, sobre todo uno podría decir hoy en la física, va a permitir el conocimiento de la realidad, a la manera en que el ser humano la puede conocer, pero en el fondo va a lograr leyes generales, universales, verdaderas. Y que a su vez los grandes pensadores antes que él no pudieron estar del todo equivocados con relación a los impulsos metafísicos. Él se dio cuenta que toda la historia de la filosofía anterior hizo metafísica, pero no pueden haber estado equivocados todos los pensadores anteriores. Quizás estuvieron equivocados en la respuesta concreta a la que llegaron, al sistema de pensamiento que desarrollaron con relación a la metafísica. Capaz se equivocó Platón al hablar de dos mundos en el Platón de la República. Se pudo haber equivocado Descartes al hablar del yo pienso o el pienso y existo. Se pudo haber equivocado Heráclito, Parménides al hablar del movimiento y del ser, de la pólemos y del ser. Pero todos estos hombres y mujeres de la historia no podemos decir que no hayan sido movidos por un impulso a conocer la realidad. Y de alguna manera hay que estudiar ese impulso, porque si pasó en todos los seres humanos, o al menos en los filósofos, por más de 2000 años, al momento de Kant,
Digo, algo tiene que haber en el ser humano que lleve al ser humano a preguntarse por la pregunta de lo más fundamental de la realidad. Por eso no podemos descartar la metafísica a priori. O sea, sin escudriñarla. Así que Kant deja abierta un poco la pregunta al principio para saber hacia dónde o hasta dónde se puede conocer y estudiar quizás no tanto una metafísica particular, porque ya dijimos de antemano que él va a decir que la metafísica clásica no tiene sentido, pero sí poder estudiar ese impulso que lleva al ser humano a conocer la realidad, para ver hasta dónde ese ser humano puede conocerla. Kant estaba como obsesionado con esta idea de hasta dónde puede conocer los sentidos y la razón la realidad, porque eso nos va a decir hasta dónde podemos conocer esa realidad que tenemos delante, ¿sí? Kant se preguntó primero si existen conocimientos independientes de la experiencia. ¿Podemos tener conocimientos en nuestra cabeza que no estén para nada relacionados o que no tengan su origen en la experiencia? Es decir, conocimientos universales y necesarios que se puedan aplicar siempre y en todo lugar y siempre y en todo lugar bajo las mismas circunstancias, den exactamente lo mismo. La respuesta para Kant es sí. Pero ¿no habíamos dicho anteriormente que en realidad el ser humano solo conoce aquello que en algún momento pasó por su experiencia y por sus sentidos? ¿Cómo es que de la experiencia pudimos decir, o Kant pudo decir que sí existen conocimientos universales y necesarios? La respuesta va a estar en algo que él va a llamar juicios sintéticos a priori. Y lo vamos a explicar ahora con detenimiento. Decir que sean independientes de la experiencia, por ejemplo, no sé, las leyes de Newton, para Kant, la ley de la inercia, ¿no? Una de las leyes de Newton, o la ley de acción y reacción, en el fondo son leyes universales y necesarias para Kant que se aplican más allá de qué ser humano esté analizando la realidad y lo haya hecho un ser humano que vivió en el siglo XV a.C., en el siglo II después de Cristo o en el mismo siglo XVIII en el que él se encontraba. Digo, son leyes universales y necesarias. Pero que estén en nuestra cabeza independientemente de la experiencia no significa que nunca hayan tenido ningún tipo de contacto con la experiencia. Para poder haber llegado a esos conocimientos que ahora son independientes de la experiencia y los puedo aplicar a cualquier situación que se ajusten a las leyes de Newton, fue necesario en algún momento la experiencia. La idea básica de ciencia que uno tiene atrás, experimento con algunas cosas, saco una idea general, esa idea general la puedo aplicar después a todas las cosas. Kant sostenía que sí, entonces había conocimientos de leyes universales y necesarias en nuestra cabeza, pero que eso no significaba que nunca se haya tenido que experimentar para poder conocerlas. Desde esta perspectiva se podría decir que existen conocimientos independientes a la experiencia porque la razón les ha agregado algo distinto o ha ordenado los fenómenos que les llegaron por los sentidos de forma particularmente nueva. Pero eso no significa que no tengan base alguna en la experiencia. Que ahora en nuestra cabeza estén independientes de la experiencia y la ley de Newton de la acción y reacción se pueda aplicar a todas las cuestiones que se pueda aplicar, no significa que en algún momento alguien llegó a esa conclusión a la luz de la experiencia. A este tipo de conocimientos los llamo juicios sintéticos a priori. Cuando hablamos de juicios sintéticos a priori estamos diciendo que son juicios
Es decir, es una oración donde se le adjudica un predicado a un sujeto por medio de un verbo, ¿sí? Son sintéticos, es decir, ese predicado adjudicado al sujeto agrega información al sujeto. El predicado nos está diciendo algo más del sujeto que lo que uno podía percibir o de lo que estaba dicho o lo que uno conocía. Lo contrario a juicios sintéticos son los juicios analíticos, es decir, los juicios de la lógica, los juicios de la matemática. Cuando uno dice cuadrado, implícitamente ya está diciendo que es una figura cerrada con 4 ángulos rectángulos, con lados iguales. Y por lo tanto, no vamos a agregar nada nuevo en una oración cuando hablemos del cuadrado, porque todo lo que está contenido en el cuadrado está en la definición propia del término cuadrado. Nada se puede agregar a esa definición. Pero los juicios sintéticos son aquellos predicados que sí agregan cosas a la referencia del sujeto. A su vez, entonces son sintéticos y son a priori. Es decir, agregan información necesariamente válida que las potencias de conocimiento de los sentidos no pueden darnos por sí solas. Intervino la razón, las puedo aplicar como leyes universales y necesarias a las mismas situaciones en las mismas condiciones y voy a tener los mismos resultados porque son constantes, son proposiciones universales, pero sí necesitaba en algún momento de la experiencia. Lo que pasa es que nuestra experiencia juntó una serie de fenómenos, sacó una serie de conclusiones y esas conclusiones ahora las aplica de forma válida a todo lo demás. Nosotros sabemos hoy en día, en nuestra contemporaneidad, que en realidad los juicios sintéticos a priori no se pueden aplicar a la realidad. No hay leyes universales y necesarias porque la ciencia misma encontró su punto débil, ¿no? Esto hay que entenderlo en el contexto donde estaba esa ciencia positivista que creía poder llegar a conocer toda la realidad, las variables, las reglas y las constantes de los hechos. Ya el principio de incertidumbre de Heisenberg, ya distintos principios incluso dentro de la propia matemática han mostrado que en el fondo la ciencia no es más que un camino más importante, pero un camino más para recorrer la incertidumbre de la realidad. Pero siguiendo con Kant, al llegar a esta instancia, nuestro pensador tiene que responder cómo es posible que existan y se formen este tipo de juicios sintéticos a priori. A saber, el tipo de conocimiento de la física y las matemáticas que en conjunto nos dan las leyes del universo. ¿Cómo está que a partir de la experiencia puedo concluir la ley de la acción y la reacción que si no hay ninguna fuerza en el medio va a reaccionar un objeto con la misma fuerza que ese objeto recibió? O la ley de la inercia que si nada lo frena, ese objeto va a seguir con la misma velocidad por los siglos de los siglos. Claro está que esa respuesta no la debía buscar en nada externo a las sensaciones, ni en la forma, sino en la forma, en las condiciones de posibilidad, en la estructura trascendental de la sensibilidad. Es decir, hay que empezar a pensar no en las distintas cosas que podemos conocer, sino en cómo conocemos cuando conocemos. No hay ningún objeto fenomenológico, es decir, externo al ser humano, que sea capaz de ser captado por los sentidos, que pueda fundamentar el tipo de juicios sintéticos a priori. De alguna manera, Kant deja de poner el acento en el afuera y pasa a ponerlo en cómo conocen los sentidos cuando conocen, en otras palabras, en las llamadas funciones puras o funciones a priori de la sensación de los sentidos o de la sensibilidad. Es decir, el espacio y el tiempo son estructuras que todo ser humano, según Kant, las tuvo, las tiene y las va a tener,
y nunca los sentidos procesaron, procesan y procesarán la información que les llega de otra forma. De manera tal que si uno se pone a pensar, siempre que nuestros sentidos reciban el mismo tipo de estímulo, con la misma intensidad, debería en las mismas condiciones sentir lo mismo y llegar a las mismas conclusiones científicas después. En algún punto el espacio y el tiempo terminan ordenando, dando unidad a esa multiplicidad de impresiones sensibles que el ser humano recibió con sus sentidos. Recogiendo lo dicho al inicio, el término trascendental refiere lo relativo con el modo de conocer, cuando conoce el ser humano, con los elementos formales de nuestras potencias de conocimiento. Hacer un análisis trascendental de los sentidos no es analizar qué conocen los sentidos, sino cómo conocen los sentidos cuando conocen. El conocimiento de los sentidos no termina siendo más que una unidad, el fenómeno, el producto final de eso espacio temporalizado, es una unidad unificada por el espacio y el tiempo, es una unidad que tiene un fundamento material. Es decir, algo realmente impactó en mis ojos, algo realmente impactó en mis oídos, en mi piel, en mi lengua o en mis papilas gustativas, en mi olfato. Pero a su vez también eso que impactó fue procesado espacio-temporalmente. El fenómeno tiene una dimensión material y una dimensión formal. Es como si uno tuviera este mismo archivo en formato Word o en formato PDF. El contenido, el material, va a estar ordenada, las palabras y los párrafos de la misma manera. Pero el formato intrínseco es distinto. En uno va a ser formato Word, en otro va a ser formato PDF, en otro Notepad o TXT y así sucesivamente. A ese resultado se le dio el nombre de fenómeno. En otras palabras, el fenómeno es una multiplicidad de elementos sensibles ordenados y llevados a la unidad por estas estructuras formales de los sentidos que es el espacio y el tiempo. Es bajo la forma de ordenamiento espacial y temporal que nuestros sentidos ordenan la multiplicidad de las cosas que le llegan y que reciben. Material que recibe el entendimiento, que su estructura pura o formal sigue unificando y ordenando para dar lugar finalmente a lo que llamaremos objeto de conocimiento. El lenguaje computacional sería analogable a decir con respecto a esta computadora que mis sentidos están viendo y tocando, que la computadora tiene la extensión punto espacio barra tiempo, como este archivo tiene la extensión o formato punto PDF o punto docx. El fenómeno tiene formato punto espacio-tiempo. ¿Sí? Desde esta perspectiva se puede decir que los objetos de conocimiento del ser humano son la realidad, pero una realidad humana. ¿Tiene valor el conocimiento humano? Sí, porque el objeto de conocimiento es la realidad, pero no la vamos a poder conocer tal cual es. Kant logró salvar el valor del conocimiento humano, pero a expensas del conocimiento de la realidad en su mismidad más auténtica. Solo se va a poder conocer el objeto del conocimiento, pero nunca el noúmeno. Solo vamos a poder conocer la realidad a la forma en que el ser humano puede conocer la realidad, pero no según la realidad en sí misma. Cabe destacar que el conocimiento no se termina en los sentidos, ¿no? Ya dijimos que los sentidos nos terminan entregando un fenómeno. Conviene seguir recorriendo el proceso de cómo ese fenómeno se termina finalmente convirtiendo en el objeto de conocimiento de la realidad, esa realidad humana. Kant escribió la sensibilidad como pasividad, el entendimiento lo va a referir como actividad. Pero una actividad que no va a intuir, no va a crear como va a decir que lo hace Dios, sino que va a discursir, va a tener un tipo discursivo, una actividad discursiva que se va a verificar por medio de conceptos que se ensamblan en juicios específicos. Para Kant, pensar significa juzgar.
Es decir, lo que va a hacer la razón va a ordenar esos fenómenos que va a recibir de tal manera que va a generar juicios. Los va a ordenar. De hecho, la palabra juicio en Kant tiene ese doble sentido. Es la oración, por así decirlo, donde se adjudica un predicado a un sujeto, pero también es la acción ordenadora de la mente que va jugando con esos fenómenos para establecer esos juicios. Pero el problema es, o la pregunta es, ¿cómo hace esos juicios la razón? ¿Cómo elige los fenómenos? ¿Cómo los ordena? ¿Por qué los ordena de esa manera y no de otra? El filósofo hará el mismo procedimiento que realizó con los sentidos. Se va a focalizar en el elemento formal del entendimiento, es decir, en cómo forma los juicios el entendimiento cuando genera los juicios que genera. En otras palabras, cómo piensa el entendimiento cuando piensa. En otras palabras, cómo ordena esos fenómenos desde la perspectiva racional. Una vez resuelto esto, llegó a la siguiente conclusión. El ser humano, al pensar, piensa de alguna de las siguientes formas. Los tipos de juicio que existen para Kant son los juicios de cantidad, los juicios de cualidad, los juicios de relación y los juicios de modalidad con algunas variantes internas. A cada tipo de juicio o forma de pensamiento, recuerden que para Kant juicio también es forma de pensar, a cada tipo de juicio o forma de pensar en que piensa el pensamiento o la razón, a su vez le corresponde una función intelectual específica que en Kant recibirá el nombre de categoría. Si pensamos de esta forma, entonces lograremos tal categoría o subsumir ese fenómeno, ese juicio, a tal categoría. Cuando pensamos de una determinada manera, que son los juicios, y a su vez también esos juicios tienen una función específica que de alguna manera van a terminar ordenando el pensamiento y construyendo el objeto. Las categorías son un montón. También tenemos categorías, 3 por cantidad, 3 por cualidad, 3 por relación y 3 por modalidad. Una vez visto esto, se puede decir que el sentido de la palabra juicio para Kant presenta un matiz todavía no mencionado. Es la adjudicación de un predicado a un sujeto, pero también es el acto mismo de pensar. Cómo enjuicia nuestra cabeza es lo mismo a decir cómo piensa nuestra cabeza en Kant. Y piensa a través de juicios y piensa a través de categorías. Es decir, piensa de esta manera, bajo este formato particular, y al hacerlo subsume ese fenómeno en alguna de estas categorías. En alguna de estas 12 categorías que están planteadas acá. Algunos hablan de 14 categorías. Para Kant, estos juicios, modos de unión de las representaciones que hace la razón intelectiva y sus categorías son universales. Es una de las críticas que va a venir posteriormente a Kant. Es decir, dice que todos pensamos de la misma manera. Y sí, puede ser que en algún punto pensemos de la misma manera porque somos seres humanos y no perros, y por lo tanto vamos a pensar como seres humanos y no perros. Pero que no influya la cultura, que no influya la edad en la que vivimos, y es raro, ¿no? En principio, desde nuestra perspectiva crítica parecería raro. Esto nos lleva a pensar en algo. No existe la sustancialidad, fíjense que es una categoría, lo que antes se veía afuera como una sustancia, una esencia, ahora Kant está diciendo en realidad vos lo veías así porque la razón estaba procesando la realidad de esta forma. Pero en realidad es una forma en cómo tu cabeza procesa la realidad, no está afuera. La sustancia no está en el objeto, sino es la forma en que tu cabeza procesa esa realidad. Esto le generó uno de los mayores problemas a Kant, las categorías. ¿Cómo argumentamos que esas son las categorías? ¿Cómo llegamos a concluir en esas 12 o 14 categorías?
¿Y cómo decide la razón hacer sus juicios conectando esa experiencia de esa forma y no de otra? Esto lo llevó a una cuestión mucho más profunda que se llamó deducción trascendental, como si el entendimiento tuviera una capacidad trascendental, es decir, que le permitía explicar a Kant cómo la razón tomaba la intelectiva, tomaba la decisión de pensar o de acomodar ese material que le llegaba a la razón. Se llamó deducción trascendental. No me voy a meter mucho en este tema porque me parece que ya es un tema complejo, que esto es un curso introductorio, pero básicamente sepan que Kant pensaba en algo así como una especie de entendimiento separado, llamaba inteligencia o capacidad deductiva de la razón diferente del entendimiento, pero para decir, no porque creyera que hubiera dos cosas distintas, sino como dos tareas distintas que tienen el mismo entendimiento. Una es básicamente ordenar esos fenómenos subsumiendo a categorías y la otra es coordinar ese proceso, básicamente, para que se entienda. ¿Por qué la razón piensa, enjuicia, une la experiencia A y B como causa y efecto y no bajo la categoría de necesidad? Bueno, porque está justamente esta razón trascendental que de alguna manera le dice a la razón cómo tiene que hacerlo o cómo tiene que subsumir a categorías los fenómenos. En la sensibilidad Kant no tuvo este problema porque las impresiones sensibles siempre se ordenan bajo las categorías, bajo espacio y tiempo. Pero acá tenemos 14 o 12 categorías que entre sí, encima hay juicios que se van relacionando entre sí. ¿Cómo es que la razón relaciona de esa forma y no otra? ¿Por qué pensamos de esta forma y no otra? Es la pregunta. Bueno, Kant, como le digo, va a decir que existe algo así como una razón trascendental que va a terminar ordenando la forma en que nuestra cabeza piensa. Algo para cerrar. Por último, cabe decir algo con respecto al yo trascendental. Esta es la apercepción pura, el yo pienso, la base de todo conocimiento humano. Dado que es pienso soy, no es más que la posibilidad de la experiencia comunidad. Para conocer, en otras palabras, no solo vamos a necesitar material espacio-temporalizado por los sentidos, que luego sean subsumidos a categorías, sino la condición de posibilidad de reducir lo múltiple a lo uno. Y esa condición es el yo pienso, el qué soy, pero nunca voy a saber qué soy específicamente. Es esa conciencia que yo le decía antes, que es la conciencia trascendental, que en algún punto es el pienso y existo de Descartes. La conciencia, al pensar en algo, automáticamente sentía como un reflejo de que estaba pensando. Y en tanto estaba pensando se daba cuenta que existía. Es esto a lo que llama Kant esa experiencia del yo pienso. Al conocer por los sentidos, conocer por la razón, de alguna manera, inmediatamente mi conciencia me está diciendo que yo estoy existiendo. Y es lo que de algún punto es la condición de posibilidad, es la forma en que yo pienso la realidad. Pienso sabiendo que en algún punto existo. Conozco la realidad y paralelamente entiendo, concibo, percibo mi existencia. La percibo, sí, pero nunca voy a poder conocer específicamente qué soy. Pregunta de cierre para quedar pensando. ¿El ser humano se puede conocer a sí mismo tal cual es desde el pensamiento kantiano? ¿O solo podemos conocerlo de nosotros lo que humanamente se nos aparece de nosotros mismos? ¿Podemos llegar a conocernos en nuestra propia mismidad? ¿O solo vamos a poder conocer un objeto de conocimiento? ¿Solo vamos a poder conocernos espacio-temporalizados subsumidos a categorías? ¿Vamos a poder saber realmente quiénes somos desde el pensamiento kantiano?
Nos vemos la próxima clase. El curso de introducción a la filosofía será la última o la anteúltima. La anteúltima supongo yo, porque termina una semana más tarde. En el curso de antropología filosófica, la clase que viene será la última porque termina una semana antes el cuatrimestre. Vamos a ver la ética kantiana porque va a marcar el camino de la ética en adelante, y a su vez también vamos a plantear las principales bases de la contemporaneidad, o cuáles fueron sus principales pensadores, y en muy pocas líneas reducidas qué fue lo que pensaron a grandes rasgos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan una muy buena semana.